a este segundo momento de o que o Arciprestazgo como tal organiza, como falábamos outro día, de cara a estas diálogo entre fe e cultura, neste momento concreto, pues meténdonos a este tema na segunda exposición, que vai a ter como título o que vedes na pantalla, ¿no? A pandemia que nos cambiou a vida, a pandemia que nos cambia a vida. Temos con nós, queridos amigos, a José Luis, o Dr. José Luis Fernández Fernández, que naceu en a Xunqueira de Esparañedo, en Orense, concretamente nesa zona da Ribeira Sacra de Orense. Era desa comunidade, aí naceu, e fundamentalmente pois está hoxe con nós como un médico que vive e traballa en Burela, no centro hospitalario na Mariña, e ali médico licenciado en cirurxía e en medicina, pois normal, estudiou en Santiago e ali pois desarrollou pois todos os seus estudios despois de haber pasado por Otero Pedrallo, o Instituto de Orense, nos seus primeiros anos de formación, ¿no? José Luis ten un cariño moi especial a esa zona onde viveu, Santa María de Xunqueira de Esparañedo, que supón, pois, rozar un pouco co siglo XII, o sea que eso se nota todavía, ¿no? Todavía con esa relación con unha parroquia, con unha comunidade, xa que el hoxe está como, diríamos, o flamante delegado de Pastoral da Saúde, como nos recordaba estes últimos días traballando na Xornada Mundial de a Salud e a Enfermedade. E el, bueno, pues desde un primeiro momento da súa primeira adolescencia tuvo unha especial tendencia a facer algo por os demais, non? Ese facer algo, pois, el sempre tuvo moi claro no tema de ser médico como aquel que podía aliviar na doenza, na dor. Entón, que puido ter moitas outras salidas e camiños, non? Como ele me decía, pero esta sí que lle provocou sempre unha inquietud especial e unha forma de ver que podía facer algo por os demais, non? Así o fixo José Luis, aliviar o sufrimento, e nesa tarea está el cada día, pois, nese centro hospitalario. A vocación de servicio, a vocación sobre todo de médico desde ben pequeno, para curar, para sanar, para estar cerca de quen sofre. Bueno, pues, máis que nada, ten tal relación con esa comunidade de Orense que todas as veces que pode fai unha escapada para que non perder as súas raíces, non? Os seus alicerces. En Santiago, pois, tuvo unha plena formación nesas especialidades e ali tamén conoceu, non sei se sería o día de San Valentín, non sei, pero conoceu a María José, pois non precisamente nun pafo, nunha cafetería, sino que me comentaba que conoceu a María José na fila da comunión na Catedral de Santiago de Compostela. Xa era compañeiras do curso, pero ali, diríamos, consolidou xa unha primeira relación con a súa dona, a súa muller, non? Teñen tres fillos pequenos todavía, pero sobre todo nos vai a recordar Xosé Luis como podemos sacar algo de todo isto que desde o 2019 pois sucedeu, e como podemos aproveitar para, diríamos, cambiar as cousas, e sobre todo ter esperanza, e ter tamén esa posibilidade de ser donos do futuro, non? Pero dun futuro de esperanza. Eso de aí que el vai estar con nós esta tarde,
e sobre todo, pois, nos vai dicir algo que leva dentro do seu corazón, que é o que máis me chama a atención, unha frase que me dixo, que se siente feliz por moitas cousas, feliz por axudar, feliz por botar unha mano donde seña, feliz por voltar á parroquia e organizar ali como catequista, pois o que fai a falta na Xunqueira, como actualmente en Burela, en Foz, onde sigue ejercendo un pouco máis, además de médico, de outras cousas moi importantes. Él, sobre todo, me decía que era moi feliz por sentirse amado e querido por Deus. Pois deixo-lo e que Él nos diga esas razóns e, sobre todo, pois, esa perspectiva que hoxe vai estar con moita alegría entre nós, presentándonos realmente o que Él sinte e profundamente vive e ofrece. Pois moitas gracias. Sí, escoitas, agora sí. Escoitas. No. Sí? No. Igual hai que tener que ver esta parte mixa. Ahora sí. Ahora sí. Aquí, pero... Bueno, pues puedo falar en gallego ou en castellano. Entonces, podeme pedir, a petición, se pode ser a presentación fixena en castellano, pero se queres falo en galego. Bueno, vamos a empezar en castellano, se alguén non me comprende ou quiere que cambie de registro, pues cambiamos, me adapto a cualquiera de los dos. En primer lugar, daros las gracias a las que he prestado por haber contado conmigo, no saben dónde se han metido, porque, bueno, después de Manolo, que estuvo el otro día, pues, no sé si yo estaré a la altura, ¿no? En cuanto a estrado sí, que estoy a la altura, pero luego, en cuanto a los contenidos, pues a lo mejor no es para tanto. En todo caso, muchas gracias por esta oportunidad y pediros disculpas de entrada, porque, bueno, hay algún problema ahí algún problema informático con los programas de Windows y de PowerPoint y demás. Entonces, la presentación pues va a tener algunos pequeños defectillos a la hora de verlo. Espero yo acordarme de lo que ponía debajo. También una prueba de memoria para mí. Bueno, pues vamos a cometer ya directamente, vamos a hablar un poco de eso, de la pandemia que nos cambió. La pandemia que nos cambió. Ese era el título que aparece ahí debajo, veis las imágenes, las reconocéis. Y yo no quiero que sea una presentación al estilo de pues, una charla magistral, ni mucho menos, sino que quiero compartir con vosotros algunas reflexiones y también que vosotros compartáis conmigo y entre todos pues, saquemos algunas conclusiones en positivo de esta pandemia que que damos por controlada y que nos ha hecho complicados, muy difíciles y muy duros los últimos 3 años. Entonces, el título era La pandemia que nos cambió y de hecho había hecho un segundo título y puede valer también, que está debajo de esta diapositiva y que pondría La pandemia que nos cambió, solo cambiando los signos de puntuación. Bueno, pues vamos a ver entre todos, haciendo un recorrido, qué es lo que nos cambió la pandemia, si nos cambió en algo y si nos debe cambiar en algo más o debemos cambiar nosotros en algo más. Fijaos, ¿de dónde partimos? Pues partimos de un punto, partimos de que a fecha de, lo veis ahí, a pie de la diapositiva, a fecha del 11 de febrero, es decir, el día de la jornada, precisamente, la jornada mundial del enfermo, la Universidad Johns Hopkins deja de actualizar las muertes por COVID en el mundo a partir de, no de esa fecha, sino que lo anuncia a partir del 10 de marzo. Es decir, esta es una señal de que, bueno, pues a nivel mundial la pandemia se da por controlada. 10 de marzo del 2023. Este es el punto de partida. Vamos a dejar de ver estos gráficos, estos mapas con colores rojos, amarillos, verdes y demás. Vamos a dejar de verlos, van a dejar de formar parte de van a dejar de estar impresos en nuestra retina todos los días, ¿no? Y fijaos, esto es sacado de un artículo, muy bueno, sacado de un artículo
que han escrito en las Emergentes, la Sociedad Española de Medicina Generalista, y pues han hecho una serie de tablas con unas conclusiones o consejos de la OMS para todos los países. Está hecha en el año 2020, todavía en plena pandemia, y fijaos, habla de presente y de futuro. Y dice, en el presente, voy a quedar con algunas, no voy a leerlo todo, por supuesto, pero voy a quedar con algunas ideas. La primera, no estábamos preparados. Bueno, a lo mejor no estamos de acuerdo. Yo, en cualquier momento que queráis interrumpir, pues me levantáis la mano y pues decir no, porque habrá un turno al final para poder debatir un poco y compartir opiniones. En cualquier momento me podéis interrumpir y nos quedamos con aquello que estamos hablando. Bueno, no estábamos preparados. Y se nos pide innovar, se nos pide aprender, se nos pide dotar y adecuar a los hospitales, dotar y adecuar también a las personas, a los particulares, a las instituciones, de las herramientas y de los conocimientos para que esto no vuelva a ocurrir. No vuelva a ocurrir en la parte que a nosotros es controlable, es decir, la parte de la asistencia y de los cuidados, y aunque, ya digo, es imprevisible pues, que una pandemia de estas, que una situación pues, provocada por la naturaleza pueda darse de nuevo. En todo caso, hablaba de detectar y aislar los test, es decir, la importancia de hacer una buena detección de los casos. Hablamos, ya digo, del 2020, proteger y entrenar a los trabajadores de la salud. Eso era el presente y es el futuro también, dotar y adecuar y preparar a la atención primaria. Veis que la atención primaria, pues ahora hay una cierta conciencia de que la atención primaria debe ser una base fuerte, robusta, sobre la que se asiente el sistema sanitario. Bueno, pues eso también nos lo ha descubierto esta pandemia. Pero fijaos, una de las cosas que más me llaman la atención y que quiero destacar es la penúltimo ítem de la columna. Cuidar a los demás porque nos necesitamos. Cuidar a los demás porque nos necesitamos unos de otros. Eso era presente y eso la OMS lo propone también para el futuro. Cuidar a los demás porque nos necesitamos. Innovar y aprender y educar y entrenar a la población. Bueno, pues nos quedamos ahí con esa idea, ¿no? No estábamos preparados, pero uno de nuestros objetivos debería ser cuidar a los demás porque nos necesitamos. Nos hace una serie de ahí solo me voy a quedar con el título, fijaos. El título dice responsabilidades no opcionales que debemos asumir. Todos sabemos que a lo largo de la pandemia ha habido ideas, opiniones, ocurrencias de todo tipo, pero ha habido también una serie de recomendaciones como estas, no opcionales, es decir, no es una recomendación de yo digo esto, pero luego tú haz lo que quieras, ¿no? Bueno, pues a nivel personal, la higiene, lo veremos después, el lavado de manos, la distancia de seguridad, los aislamientos, muy importante. A nivel comunitario también, un adecuado uso de las mascarillas y la distancia de seguridad. Y a nivel del personal sanitario, pues una buena preparación y un buen cuidado también del personal sanitario. Es decir, el personal sanitario, que luego veremos, ha sufrido también el impacto de esta pandemia, no solo a nivel laboral, físico, sino también a nivel psíquico, emocional, espiritual, familiar, etc. Por tanto, la necesidad de una formación continuada y de una dotación de unas competencias blandas y de unas medidas de higiene a nivel también de salud mental para poder superar esta circunstancia. Un poco relacionado con la resiliencia de la que hablaba el otro día Manolo, ¿no? Recomendaciones también para los gestores políticos y para los encargados de las organizaciones, los que están en el nivel más alto de la organización sanitaria, pues, en fin, promover todas aquellas iniciativas, planes de emergencia, supervisar, establecer unos buenos canales de comunicación, unas buenas cadenas de mando para la transmisión de esa comunicación y controlar, pues, coordinar y controlar los posibles brotes. Ya digo, insisto, esto todo era un artículo del año 2020. Fijaos, preguntaba al principio, decía, una de las diapositivas nos decía, no estábamos preparados. Bueno, estas son algunas de las grandes pandemias que hemos tenido o que se reconocen hasta la fecha. Bueno, año 2020.
ya decía. Bueno, pues desde la de Circa en China en el año 3000 antes de Cristo, pues pasamos por un montón de ellas. Nos vamos a quedar con la gran plaga de Londres, que era peste, en el año 1665-66, que la veis ahí prácticamente en medio y hacia arriba. Recordábamos todos, hemos oído hablar de la gripe española del año 18, entre el 18 y el 20, y luego ya en el siglo XXI también hubo otras pandemias, la del VIH, la del VIH final del siglo XX, pero en el XXI, pues la gripe porcina, el virus Zika, el ébola, en fin, que ha habido también pandemias en el siglo XXI, esta no era la primera. Por eso, ¿estábamos preparados? Pues no estábamos preparados, pero sabíamos que en cualquier momento podría ocurrir. Yo le titulo, a partir de ahora, este pequeño capítulo de paralelismos pandémicos. Bueno, pues voy a hacer referencia, porque además figura en ese estudio que hicieron los médicos de la Sociedad Española de Medicina Generalista, una comparativa entre la pandemia de 1665 de peste en Londres y la pandemia de la COVID-19. Fijaos cuántas cosas en común, a pesar de que hay 400 años de diferencia. Bueno, no los vamos a leer todos, me voy a quedar con 3 o 4 ideas de cada una de las diapositivas. Bueno, la peste del 65 en Londres empezó en los barrios más pobres. El COVID-19 podemos decir que, aunque no empezó en los barrios más pobres, probablemente, pero sí que en los barrios más pobres, por las medidas higiénicas, por supuesto, y por el control un poco de todas esas medidas de seguridad, pues la incidencia era mucho mayor o fue mucho mayor. Fijaos, en 1665 la primera medida fue el cierre forzoso de las casas infectadas. Os suena, ¿no? En la COVID-19, aislamiento de los infectados en la habitación de su domicilio, confinamiento en las residencias de ancianos, incluso de los cuidadores. Seguro que todos tenéis conocimiento de personas y de cuidadores que se quedaron en sus residencias, no salieron de ellas. Y desgraciadamente, pues muchos fallecieron. La peste del 65 se marcaba las casas infectadas con la siguiente frase: Dios tenga piedad de nosotros. Bueno, en la pandemia de la COVID-19 durante mucho tiempo, pues lo único que podíamos hacer es rezar y cumplir un poco aquellas medidas, porque no había un tratamiento, no había una vacuna, y al que le toque, pues tiene la suerte de que le va bien y no le da pues de la manera más grave, pues puede salir adelante. Era una enfermedad terrible, la peste del 65. Bueno, y aquí nos da una serie de datos, de muertos de la COVID y de muertos de la peste del 65. Y fijaos que duró, pues eso, un verano y un poco más del verano, del año 65. Nadie podía entrar ni salir en la casa señalada, excepto el médico, cuando se encontraba uno, en 1665. Fijaos que también la COVID-19, déficit de personal sanitario, también se notó. No había personal sanitario suficiente. En la COVID-19 había un baile de datos constante, ¿no? Recordáis que la forma de registrar las unidades no era la misma, y todos al final del día, el telediario de las 9 decía, pues no llegaron los datos de Canarias, no llegaron los datos de Cataluña, no llegaron los datos, o a veces se actualizaban los datos y había 6.000 muertos, y al día siguiente aparecían que nos habían contado 2.000 de no sé dónde. Es decir, bueno, pues había un baile de datos que también, por supuesto, confundía, ¿no? Que nos llevó a la confusión. En la peste del 65, la ley se burlaba con frecuencia, esto seguro que os suena también. La ley se burlaba con frecuencia. Muchas personas huían de los edificios infectados y propagaban la enfermedad. En la COVID se registraron, al menos hasta esa fecha del año 20, unas 650.000 denuncias por incumplir el confinamiento. Es decir, las costumbres son las mismas entre los ingleses y los españoles en algunas cosas. Fijaos ya, en el 75 reconocieron que la infección se propagaba por el aire, cosa que aquí, con la COVID-19, bueno, se tardó, que si el aire, que si las superficies, y mucho empeño se puso en las superficies, ¿verdad? Limpiar las superficies, no tocar las manillas de las puertas, se limpiaba todo casi de manera obsesiva. Todos seguro que reconocéis, e incluso a lo mejor os identificáis con la gente que iba a la compra y después de estar comprando durante 2 horas, pasaba otras 2 o 3 limpiando las bolsas, los envases.
Yo conozco gente que se pasó horas limpiando, 2 horas de compra y 2 horas de limpieza de envases. Bueno, la COVID-19 se supo, y además que el principal mecanismo de contagio era la expulsión de esas microgotas, con la tos, con los estornudos, o incluso hablando que se llaman de Flügge, que es un alemán que fue el que las describió, en distancias menores a 1 metro, y los aerosoles ambientales a distancias mayores de 1 metro. Bueno, también la peste del 65, se pensaba que había un reservorio animal, se pensó en los perros, no se pensó en las ratas, que eran realmente las que transmitían, los reservorios que transmitían esa peste bubónica, que se llamaba. Y bueno, aquí se habló del pangolín, se habló del cerdo, se habló del murciélago, se habló, en fin, también de un montón de animales que pudieran suponer un reservorio para la enfermedad, para el virus de la COVID-19. La peste del 65 pone un poco la duración. El primer caso de Wuhan, recordad, el 8 de diciembre del 2019. Y se desconoce cuál será su evolución. Vale. En la peste del 65 los trabajos se paralizaron y las calles estaban desiertas. También os suena, ¿no? Porque en la COVID-19, pues las personas no podían circular por las calles, hay unos permisos especiales, unos horarios especiales para el paseo, y si tenían mascota, y recordad que mucha gente se hacía con las mascotas del vecino para poder salir a pasear. Estuvieron muy valoradas las mascotas en ese. Fijaos, en el 65 se prohibieron los funerales. En la COVID-19 se prohíben los velatorios, se prohíbe cualquier actuación intensiva sobre el cadáver, se posponen los funerales religiosos o las ceremonias civiles mientras el estado de alarma siga vigente. Eso lo hemos vivido todos. Funerales en los que está la familia y el difunto, y funerales en los que no se ha podido abrir el ataúd, porque estaba prohibido abrir el ataúd, porque la política mortuoria no lo permitía, ¿no? Bueno, habla un poco ahí de los fallecidos tanto por una de las pandemias como por la otra, y nos dice ahí la COVID-19, la afectación a nivel mundial sigue una terrorífica escalada a pesar de los grandes esfuerzos de los países y de las restricciones impuestas. Después de todo esto, en el mes de diciembre del año 65, de la peste, la gente regresó a su ciudad, se abrieron las tiendas, la vida se reanudó también, y en la COVID-19 también hubo un tiempo de relajación o relajamiento de las medidas tan estrictas. Se empezaron a liberar los paseos, además de permitir apertura de comercios, bares con restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poco, bueno, ver ese paralelismo entre algo que ocurrió hace más de 400 años y algo que ocurrió hasta anteayer, porque aún lo tenemos ahí. Entonces, claro, inesperada o previsible. ¿Qué se atreve a decir? Inesperada o previsible. ¿Qué creéis? Yo, mi respuesta es gallega. Las dos. Veis un poco de las dos. Algo de inesperado y algo de previsible, ¿no? Previsible porque teníamos los antecedentes de todas esas pandemias. Sabemos que la naturaleza se sale con las suyas. Lo acabamos de ver, desgraciadamente, en los terremotos de Turquía y Siria. Los humanos no estamos por encima de eso. Pero fijaos, hablaba yo de previsible. Esta es una película, además lo ponía ahí debajo, pero es una película que a lo mejor alguien la ha visto, los que estáis aquí la habéis visto. Es una película del año 2011. Y en esta película del año 2011, que se titula Contagio, sí, yo vi la película y dije, estos están inspirados en la pandemia de la COVID-19, pero era del 2011. Es decir, toda la evolución de la pandemia, las reacciones a nivel personal, a nivel de las sociedades científicas, a nivel de los profesionales, de la OMS, de los políticos, todas son reproducidas, en este caso la ficción precedió a la realidad, ¿no? Os recomiendo verla porque es interesante. Por tanto, algo de previsible, bueno, pues sí. Fíjate, este es un juego, a mis hijos se lo regalaron este año, se llama El juego del virus, es del año 2016, es un juego de mesa. Es un juego de mesa, bueno, pues el juego tiene es entretenido, ¿no? Y tiene una leyenda
en lo que son las instrucciones de Bertrand Russell, que dice: lo único que redimirá a la humanidad es la cooperación. Curioso, ¿no? Esto es del 2016 y se llama Virus. Pero vamos a hacer un repaso ahí un poco rápido por todo lo que fue la pandemia. Fijaos, el coronavirus Wuhan, notificado oficialmente por las autoridades chinas el 31 de diciembre del 19, que algo sabíamos que estaba pasando, porque, no me acuerdo que dijo mi suegra, ¿ves qué hospital están haciendo ahí? ¿Viste qué hospital tan grande están haciendo ahí en unas semanas? Y es decir, muchos de los profesionales incluso no éramos conscientes de lo que estaba pasando. En esas navidades del 19 se hablaba de una neumonía extraña en China y todos decían que los chinos también son muy, bueno, son muy cerrados con lo tal, siempre van con la mascarilla, tal. Bueno, en fin, nos dieron lecciones de mascarilla los chinos. Miedo ponía ahí en medio, ahora solo aparece una banda, pero fue la primera reacción, la reacción del miedo, normal. Incertidumbre. ¿Por qué? Pues por desconocimiento, miedo a todo, ¿no? Esta es la que debería verse, y no se ve bien, pero sobre todo es miedo a la enfermedad, miedo al contagio, miedo a la muerte y sobre todo miedo a lo desconocido, porque no lo conocíamos, no sabíamos nada de ese virus. Frente a ese miedo, fijaos, esto era diciembre, el primer caso en Wuhan, y el 13 de marzo del 2020 sale el presidente del gobierno y nos dice que pues se va a imponer el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Bueno, nos sorprendió, claro que nos sorprendió muchísimo, pero también nos dio cierta tranquilidad, porque nos decían de alguna manera, bueno, esto parece que está controlado, las autoridades lo tenemos bajo control y sabemos que en 15 días, decían, en 15 días probablemente podamos volver a la normalidad. Después fue algo más de 15 días. Y las reacciones, ¿os acordáis? Como si fuesen rituales, porque los rituales son necesarios. Aquí hay una reivindicación de los rituales, ya sean religiosos o no religiosos, pero a modo de ritual, a las 8 de la tarde se salía a los balcones y sonaba el Resistiré. Tenía el enlace de YouTube, pero como no nos va a funcionar, si alguien se anima y quiere cantarlo, yo no lo voy a hacer. Pero bueno, inspirado pues por el dúo dinámico, y ese Resistiré es una canción que animaba, intentaba sacar fuerzas de la debilidad y que intentaba poner un horizonte de esperanza. Somos capaces de resistir, somos resilientes, como nos decía Manolo el otro día, ¿no? Pero la resiliencia no es algo innato, tenemos también trabajarla, ¿no? Y esto, ahí pondría los aplausos de las 8. Recordáis también, forma parte de ese ritual para darnos ánimo mutuamente y para animar también a aquellas personas que estaban en la primera línea. Agradecimiento pues desde las trincheras, que todos formábamos parte de esas trincheras, pero en primera línea pues los sanitarios, los que primero, pues, los que estaban en contacto directo con los enfermos, tanto en urgencias, en las UCIs, en las plantas, los enfermeros, enfermeras, médicos, todo el personal sanitario, celadores, auxiliares, etc. Las fuerzas de seguridad también presentes y necesarias. Bueno, los servicios básicos, la alimentación, limpieza, esos fueron primera línea y esos también fueron reconocidos, ¿no? Con ese aplauso y con esos elogios, porque siguieron haciendo su labor y gracias a ello nosotros pudimos estar tranquilos porque lo básico, lo necesario, lo elemental estaba satisfecho. Bueno, podemos ahí algunas de esas imágenes de los aplausos, ¿no? De los merecidos aplausos. Bien, hemos adquirido todos un vocabulario, o la pandemia nos ha traído otra cosa, una cosa buena que es el vocabulario, las olas. Todo el mundo hablaba de las olas, la quinta, la sexta. ¿Esta cuál es? Esta es la sexta, esta es la quinta, esta es la segunda, esta es la primera. Bueno, pues hablaban de las olas. Confinamiento fue otra palabra que formó parte de nuestro vocabulario. Aislamiento,
Y yo creo que lo que marcó un punto de inflexión y que hizo como de tope o de barrera para que la pandemia se controlara, entre comillas, sabemos que después de esto y a pesar de ello hubo muchos muertos, pero fue la generalización de la mascarilla. ¿Os acordáis que al principio, todos lo hemos vivido, no estaba claro, mascarilla sí, mascarilla no, mascarillas en un sitio, mascarillas en otro no, las mismas autoridades no se ponían de acuerdo, en los hospitales sí, pero fuera no. Bueno, también sabéis que hubo un problema de abastecimiento y entonces pues todo ello condicionó que las decisiones se fueran postergando